momentos más, domingo 6. La desvergüenza, el cinismo, la impunidad es México. Así es, mis valedores. Al sistema de gobierno que maneja este país me referí hace algunas semanas, que no es una teocracia, esto lo afirmé en aquel entonces, ni una abierta dictadura, ni una democracia verdadera, por más que el sistema ha hecho creer a las masas de este país que la democracia consiste solo en votar periódicamente, con lo que las masas permitimos que un grupo oligárquico siga detentando un poder que debería ser de las propias masas. Con el impresentable caso de Humberto Moreira, de un pigmeo moral de nombre Virgilio Andrade y de los derrochadores de la función pública, el tema del gobierno que Peña encabeza cobra renovada actualidad, y si no, juzguen ustedes. Pues sí, pero tanta es nuestra desidia, tanta nuestra apatía, que ni siquiera nos lleva a la curiosidad de preguntarnos cuál es, qué es en los hechos el sistema político que nos rige. Y con la credibilidad de un menor de edad, damos crédito a los peritos de la engañifa, que en su discurso oficial nos repiten: el nuestro es un Estado de derecho que se rige por la Constitución y por medio del voto elige a sus gobernantes. Tal acción certifica que los mexicanos vivimos en una auténtica democracia, y todos conformes y resignados, cuando mucho renegones, cuando mucho enzarzados, enraizados, prendidos del corto plazo. Lo que está sucediendo hoy día, lo que está sucediendo nada más hoy, esta es una abominable trampa que nos pone el sistema. Yo miro las redes sociales, quitando basura, quitando altisonancias, quitando comentarios hepáticos, todo en torno a lo que ocurre hoy día en el asunto de la politiquería y nada más. Y repito, mis valedores, y esto lo dice el maestro y yo lo consigno ante ustedes, nos proyectan un solo rollo, el 6, el 7 rollo de la película, y nosotros, sin tener el rollo primero, el 2, el 3, etcétera, etcétera, nosotros nos ponemos a juzgar las acciones nada más de ese trozo de la película. No tenemos elementos de juicio, no conocemos la historia, no conocemos la raíz de los problemas, no, a ponernos a examinar y a tratar de interpretar, aunque ni cuenta nos damos, todo el contexto nacional en lo que se refiere a la política, con tan solo el rollo 6 o el 7 que nos proyectan. El puro corto plazo, pero no queremos entender, no queremos ir a la historia, a la teoría política. Nos basta
el acontecer diario, como si fuera la pura comida. Ayer ya comí, anteayer ya comí, mañana comeré, hoy, el día de hoy. El odioso hoy me recuerda. ¿A usted no le recuerda a algún expresidente, compañera? Sí, maestro. ¿A quién? A Fox. A Fox. Sí. Hoy. Pero no, mis valedores. Sus hechos lo certifican, y lo digo una vez más, a ver si lo podemos troquelar en el cerebro. El sistema político que nos gobierna es, sin más, una caquistocracia, vale decir, el gobierno de los peores, y esto por culpa de todos nosotros, los destinatarios del 39 constitucional. Con Moreira y Virgilio Andrade en la mente, sugiero que juzguen si la presente administración corresponde o no corresponde a una verdadera caquistocracia, con los 3 niveles de gobierno, los 3, con los 3 poderes de la Unión, los 3, con la cúpula de la iniciativa privada y la casi totalidad de las fuerzas del orden, en gran parte involucradas con el denominado crimen organizado. Mis valedores, ¿es o no es la nuestra una verdadera caquistocracia? ¿Qué es la caquistocracia? Lo dije en la vez anterior, el gobierno de los peores. Aquí lo voy a decir una vez más. Gobierno de los peores, estado de degeneración de las relaciones humanas en las que la organización gubernativa está controlada y dirigida por gobernantes que ofrecen toda la gama, desde ignorantes y matones electoreros hasta bandas y camarillas sagaces, pero sin escrúpulos. La caquistocracia, como el gobierno mismo, consisten en lo siguiente. Kakistos en griego es el superlativo de kakos. Kakos significa malo y también sórdido, sucio, vil, incapaz, innoble, perverso, nocivo, funesto y otras cosas semejantes. Luego, si kakos es lo malo, kakistos superlativo es lo más malo, es decir, lo peor. Plural de kakistos es kakistoi, es decir, los peores. Caquistocracia es el gobierno de los peores. Un tipo de gobierno plutocrático, o sea, gobierno de los ricos. Un tipo de gobierno plutocrático, demagógico, autoritario, basado principalmente en la idiotización mediática de grandes masas electorales. Me da vergüenza decirlo. Yo lo platicaba ayer en nuestro taller de teoría política. Me da vergüenza porque soy un hombre y, como dijo aquel, nada de lo humano me es ajeno. Entonces, ver esa sujeción de las masas a lo que les dicen los medios. Ayer las masas elevaban sus plegarias por Francisco. Hoy veo y me da vergüenza que elevan sus plegarias a ver si allá en Estados Unidos un premio, qué palabrita horrenda, se la dan a este o aquel señor, una estatuilla. Están elevando sus preces. Yo soy humano como los humanos y me dan vergüenza.
Bueno, pero antes pregunté a todos ustedes, ¿es o no es la nuestra una verdadera caquistocracia? ¿El gobierno que nos rige es o no es una caquistocracia? Si quieren contestar, para comenzar, voy a pedir a la compañera Isabel Macías, dé a ustedes los números telefónicos y al propio tiempo me congratulo por tener aquí a un alma preciosa que nos auxilie en los teléfonos. Bienvenida de nuevo, compañera Jenny Holguín. Sí, maestro. Y las señas telefónicas para que llamen, aquí les damos lectura, y son 55 36 89 89, área metropolitana. La ADA sin costo para el resto de la República, 01 800 50 52 688. La desvergonzada impunidad de que gozan los corruptos del gobierno de este país se torna escándalo internacional. Humberto Moreira es un torvo personaje de una cercanía total con Peña desde que fungió como el encargado y responsable de la campaña presidencial del priista. La impunidad de los compinches intenta proteger al acusado de múltiples delitos, tanto por las autoridades de España como por las de los Estados Unidos. La caquistocracia de México, por contras, a estas horas y a punto de recursos legaloides, intenta salvar a Moreira, a México. Dice Alberto Mejía Aguilera, maestro, ¿pueden explicar al aire cómo poder oír los programas en www.valedor.org? Porque tengo dificultades para escucharlos y verlos. Pues es una lástima. ¿Cómo se podrá resolver esta situación, don Alberto Mejía Aguilera? Pero nos está escuchando Cuitláhuac Acuña, que graba este video y que nos está auxiliando en los teléfonos, y él es especialista en todas estas cuestiones. Ojalá que haga algo al respecto. En fin, vamos a seguir. ¿Es o no es la nuestra una caquistocracia? ¿Dio ya usted los números telefónicos? Sí, maestro. Sí, nada más los de esta ciudad para no irnos más adelante. Sí. ¿Cuáles son los números telefónicos? Sí, maestro. Es 55 36 89 89, área metropolitana. Muy bien. Entonces, México, sigo con la caquistocracia. México es el país más corrupto de los 34 que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. En el índice de la percepción de la corrupción 2015, elaborado por Transparencia Internacional, México se mantiene por detrás de los principales competidores económicos. Los escándalos en la opinión pública, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la cuestionada Casa Blanca de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto y las diversas acusaciones contra gobernadores por casos de corrupción no han permitido que el país avance en la materia. A propósito, Cuitláhuac, compañera Isabel, la esposa de Peña prometió que iba que iba a vender la Casa Blanca. ¿Saben ustedes si ya se está feriando, si ya se está? Todavía no la vende.
¿Todavía no la vende? Casita de interés social, vendo vara. No, todavía no. ¿Usted no ha oído allá por...? No, tampoco. Todavía, entonces nada más nos sobó el lomo cuando dijo, y la voy a vender, y barata. Entonces todavía no. Vamos a esperar. Un día de estos tendremos nuevo propietario de una Casa Blanca que cambia de color según nuestros pensamientos. No, antes que siempre sea o rojo o negro. Entonces, diversos estudios, oigan esto, Brasil cayó 10%, nada menos que 10% respecto del 2014. Se fue a la corrupción. Ustedes recuerdan Repsol, Repsol es española. ¿Cómo se llama? Petrobras. Petrobras, escandalazo, un escándalo bárbaro en todo Brasil. Cayó 10% en las listas de Transparencia Internacional. Y sin embargo está 20 puntos adelante de México. Opine, me está diciendo afuera del aire que está muy hermosa la melodía, maestro. Muy bella. Muy bella. Es que es Bach. Pregúntele usted al compañero, al doctor, a ver si no soy indiscreto, Octavio Medina Ramírez. Para él, Bach, y después todos los demás. Bueno, el escandalazo de Humberto Moreira. Esto lo traté yo aquí con ustedes cuando ocurrió, incluyendo la serie de frases cantinflescas que dijo porque lo acusaban de un desfalco bárbaro. Pero es curioso, él está limpio de toda culpa y sus colaboradores económicos en derredor, todos andan prófugos, si no es que algunos están en la cárcel allá en territorio de Estados Unidos. Todos los que manejaban el dinero, estoy generalizando, prófugos, pero él limpio de toda culpa. Entonces, el escándalo se torna internacional y nadie lo puede limpiar, por más que se haya intentado desde el presidente Arelia de la PGR y todos los demás intervenir para limpiar, para silenciar el escándalo. No. Humberto Moreira, expresidente del Partido Revolucionario Institucional, detenido en Madrid por los presuntos delitos de blanqueo de capitales e integración en la banda criminal de los Zetas, no ha estado solo durante los 8 días que permaneció en la prisión de Soto del Real, a 40 kilómetros de la capital española. El gobierno voy a leer tal como dice aquí, lástima, no me gusta, pero voy a leer así. El gobierno de Enrique Peña Nieto puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle y atender a su familia y sacarlo de la cárcel. Esto según un reportaje de Madrid. La gestión de mayor nivel se llevó a cabo el pasado 28 de enero, un día antes de que se celebrara la vista en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó la puesta en libertad del gobernador de Coahuila, Arely Gómez González, Procuradora General de la República, y ex senadora. Está muy pálido esto. Vea usted que apenas se nota. Sí, el ex senadora del PRI telefonó a su homóloga en Madrid para conocer la posición de los fiscales españoles. Moreira fue detenido, en fin, esto ya lo sabemos. Después es una cosa asquerosa. Miren ustedes, huyó
a España. Se matriculó para hurtarle el cuerpo a la justicia y es víctima de las acusaciones de un gigantesco desfalco de fondos públicos y se había matriculado en un máster de la Universidad Autónoma en Barcelona y residía en un chalet de lujo por el que pagaba 3,000 euros al mes. Bueno, pues el mismo día de su detención, los funcionarios de la Embajada de México en Madrid recibieron órdenes, miren todo este escándalo, y me adelanto a decir, a transcribir algunas opiniones, como esta de Jorge Cepeda Patterson. Como Humberto Moreira, Gonzalo Contreras Rincón era un enamorado de España. Igual que el exgobernador de Coahuila, el joven queretano se fue a estudiar entre ellos y al igual que el político, el joven ejecutivo fue detenido y sometido a investigación por la justicia ibérica. Ahí terminan las similitudes. Gonzalo fue sentenciado a 9 años de prisión y a pagar una multa de 4 millones de euros por un crimen del que el acusado se declara inocente. Moreira, en cambio, tras unos días de detención, volvió a México y se pasea ufano, clamando que su liberación es la prueba de su inmaculada inocencia. Gonzalo fue sentenciado a 9 años de prisión y a pagar una multa de 4 millones de euros por un crimen del que se declara inocente. La mayor diferencia entre ambos, más allá de la que existe entre un exgobernador, cuyos principales colaboradores están prófugos de la justicia norteamericana por malversación de fondos y lavado de dinero, y la de un joven emprendedor que hasta el momento del juicio exhibía una trayectoria ejemplar, recibe en el contraste radical de las autoridades mexicanas ante tribunales españoles. Se ha revelado la manera en que el gobierno mexicano volcó de manera inusitada para apoyar al político y para indagar al más alto nivel la situación de Moreira y las vías para ayudarlo. Volcaron todos sus recursos, a diferencia de el queretano. Pusieron la maquinaria diplomática y legal al servicio del exgobernador del PRI. Notas periodísticas revelan que los flujos del dinero que pagaba por su chalet, que los flujos procedían de una empresa que en realidad no existía o era una fachada, pero difícilmente los fiscales allá en España tendrán acceso a esa información sin ayuda de las autoridades mexicanas, algo que evidentemente nunca va a ocurrir, mis valedores. ¿Es la nuestra o no es una caquistocracia? ¿Tengo o no tengo razón al iniciar nuestro domingo 6 de hoy con esta frase? La desvergüenza, el cinismo, la impunidad es México. Hay credibilidad conmigo por parte de Lorenzo Meyer, catedrático de historia, catedrático intelectual de El Colegio de México. No es del Colegio de México, porque el título es El Colegio de México. Entonces tenemos que decir catedrático de El Colegio de México. Bueno, pues Lorenzo Meyer sitúa a Moreira como un aliado político de Peña Nieto
y las maniobras del gobierno como un regreso a las maniobras del viejo PRI, el autoritario, comillas. La actitud de la embajada y la fiscal Arely Gómez responde a órdenes del presidente, que cierra filas y apoya a alguien de su entorno. Si la democracia consiste en llamar a cuentas a los políticos cuando violen el marco normativo, en México hay lo contrario de la democracia, el no llamado a cuentas para que prevalezca la impunidad. Ese es el mensaje del caso Moreira. ¿Qué les parece? Al rato voy a referirme a los gastos de los súbditos, a propósito, lo dije de esa manera, de el enanillo moral Virgilio Andrade. Pero, como contexto, aquí tenemos hablando de gastos y de derroches. Lo mismo, pero más costoso. Lo que en su momento gastaron cuando presidentes de México los siguientes. Cedillo, 3,830 millones. Fox ya le subió a 5,000 y tantos, 5,002,6, debe ser 5,026 millones. Calderón, 4,871. Peña, 6,397 hasta ahora. Entonces, ha gastado mucho más de lo que gastaron los anteriores. Pero vino el Papa y el Papa habla de corrupción. Corrupción de los peores pecados, dice Francisco Bergoglio. Y habla de que el corrupto no conoce la humildad, no se considera en necesidad de ayuda, lleva una doble vida. No se debe aceptar el estado de corrupción como si solo fuera un pecado como cualquier otro. Dice él, pecadores sí, corruptos no. Incluso presume de astucia ante los amigos, el corrupto, dice Francisco. El corrupto incluso presume de astuto ante sus amigos. El corrupto es aquel que quizá va a misa los domingos y quizá comulga, digo yo, pero no tiene ningún problema en sacar provecho de su posición de poder, aun exigiendo sobornos. La corrupción, dice Francisco, representa uno de los peores pecados porque es una costumbre mental y una manera de vivir que excluye la necesidad de obtener el perdón. El corrupto, finaliza Francisco, el corrupto es el que peca y no se arrepiente, el que peca y finge ser cristiano. Hablando de corrupción, el icono, no digan ícono, no le hagan caso a esos ignorantes y esos manipuladores, no es ícono, es icono, ícono de bizarro, ya fregaron el vocablo bizarro, ya ustedes. Bueno, el icono, uno de los mayores iconos de la corrupción rampante en este país, es Carlos Romero de Champs, el líder de Petroleros. Lo mismo está el pariente político del presidente actual, Arturo Montiel, está la familia Fox, está la familia Montiel, está la familia
Salinas, en fin, pero el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, tiene un oscuro récord, el mayor número de averiguaciones previas, órdenes de aprehensión y de presentación giradas por jueces, así como demandas laborales y civiles. En su haber tiene 37 averiguaciones previas, 3 órdenes de aprehensión, 1 de presentación, innumerables litigios personales y demandas colectivas. Entre las acusaciones destacan malversación de fondos sindicales, la falta de rendición de cuentas, desaparición superior, oigan esto, superior a los 2.5 billones de pesos del patrimonio sindical, haber vendido o desaparecido ranchos ganaderos, granjas avícolas, fábricas de ropa y calzado, unidades de transporte, centros recreativos y otros bienes, propiedad del sindicato, entre otros. Todo esto lo había logrado Joaquín, ¿cómo se llamaba? Laquina. Se me ha olvidado. Bueno, pues Laquina, ya ustedes saben. Alguno de ustedes más allá del cristal. Ay, qué bonito se oyó. No se acuerdan cómo se llamó el líder de petroleros, Laquina. Bueno, pues luego, a ese corrupto se refirió Peña. Oigan esto. La corrupción, le dijeron que qué opinaba de Carlos Romero Deschamps y contestó Peña. La corrupción es un tema inscrito en el orden social y cultural, un tema casi humano que siempre ha estado en la historia de la humanidad. Y le dijeron, pero conteste, ¿qué le parece el personaje de Carlos Romero Deschamps en el sindicato petrolero? Y contestó el presidente, a Carlos Romero Deschamps lo respetan los integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Se trata de un dirigente trabajador, tiene el respeto de su gremio. Y yo digo, pues sí, pero ¿es corrupto o no? Esto me recuerda el Job, un drama inconmensurable junto con los de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Al final, Job dijo, ¿por qué me castigas? Yo no te he hecho nada, ¿por qué me castigas? Yo no he pecado, ¿por qué? ¿Dónde está tu justicia? Dios habla con él. Tú hiciste todo el universo, ¿verdad que no? Tú fuiste el hacedor de todas las cosas y de la vida y de todo lo que existe. No, yo no, tú sí. Me convenciste, dice Job. El único detallito es que yo digo, espérate. No, espérate, eso ya no tiene chiste. No, espérate. Tú le preguntas a Dios, ¿por qué me castiga si yo no le hago ningún daño? Y no te ha contestado. Así, con todo respeto, digo el presidente del país, le preguntan por la corrupción de Romero Deschamps y él contesta, lo respetan los integrantes del sindicato. Se trata de un dirigente trabajador, tiene el respeto de su gremio. Y yo digo, señor presidente, ¿es o no es corrupto Carlos Romero Deschamps? Pues ustedes sí tienen buena memoria. Claudio González y José Guadalupe Medina, líder Laquina Joaquín Hernández Galicia. Caramba, yo quiero decir, son lapsus, estoy tan enterado de su trabajo, de su vida y su trabajo, que cuando lo liberaron de la cárcel,
le dijo el custodio, oiga, tenía tal gana de aventar el arpa y salir de la cárcel. Oiga, lleva un calcetín blanco y otro rojo. Y él dice, Francisco, así me voy. Y salió de la cárcel con un calcetino de un color. ¿Calcetino? No. No se me burle. No, maestro. ¿No? No. Bueno, pídame perdón. Bueno, con un calcetino de un color y otro de otro. Esa era la compulsión por abandonar la cárcel. Bueno, pero Peña dijo, Romero de Champs tiene el respeto de su gente, de su gremio. ¿Es o no es corrupto? Ahora, la corrupción, si así entendemos la corrupción, todo está bien. La corrupción es un tema inscrito en el orden social y cultural, un tema casi humano que siempre ha estado en la historia de la humanidad. Y me decía Caín, bueno, ¿y por qué castigan también el asesinato? Miren, cuando yo maté a Abel, la cuarta parte de la humanidad era asesino, la cuarta parte, y sigue castigándose. Si el asesinato sigue castigándose, ¿por qué la corrupción de Romero de Champs no? ¿Porque lo respeta su gente? Bueno, opina Salvador García Soto acerca de lo que dice Peña de la corrupción. Cuando Peña se pone filosófico y dice que la corrupción no es solo un asunto cultural, sino que también es parte de la condición humana a la que estamos domando, en México estamos domando en México con la creación de instituciones, leyes y sistemas de transparencia, es inevitable preguntarle al presidente, cuya esposa y secretarios fueron señalados por comprar casas en facilidades a contratistas de gobierno, ¿en qué fase de la doma de la corrupción humana cree que nos encontramos? Porque hasta ahora, después de que se destapara el escándalo de la llamada Casa Blanca de las Lomas, adquirida por su esposa Angélica Rivera a Grupo IGA, o la casita de descanso de Malinalco de Luis Videgaray, pagada por el secretario de Hacienda con un crédito no bancario a esa misma constructora, le dieron dinero para que les pagara a la misma constructora. Los mexicanos seguimos sin saber si en estos dos actos afloró la condición humana de la familia presidencial y del funcionario en cuestión en la forma de un claro conflicto de interés, que es también una forma de corrupción. Pero la reflexión ontológica, más que dar material para algún caricaturista, como dijo el propio mandatario, da más bien para el análisis psicológico de un gobierno y un gobernante que, habiendo sido señalados y evidenciados en actos sospechosos de corrupción, que a pesar del clamor popular no terminan de ser investigados y mucho menos sancionados, se permita disertar y reflexionar sobre las motivaciones, límites y paradigmas de la corrupción. ¿No hubiera sido más contundente y convincente que un discurso retórico del presidente que el secretario Virgilio Andrade, que también estaba en Los Pinos, hubiera finalmente informado si había o no corrupción? Pero sí, informó que no había. Y aquí siguen las disertaciones acerca de la evidencia de que sí hay corrupción. Y el final, que Peña ordenara investigar la compra de esas casas y se aprobara el sistema anticorrupción, ocurrió apenas hace unos meses. Y difícilmente se puede hablar en estos momentos de resultados que indiquen que estamos domando a la corrupción. ¿De dónde entonces nos sale el presidente, experto y hasta filósofo del combate a la corrupción y en domar la condición humana?
Un poco de mesura y un mucho de congruencia, presidente. Y luego viene de pronto el asunto de Humberto Moreira. ¿Caquistocracia o no? ¿Ustedes qué opinan? Una cena, esto ya saben de qué se trata, caviar y champán para combatir la corrupción en México. Una cena a base de champán, caviar y salmón. Yo digo champaña, todo es lícito, se puede decir en francés, en español, en fin. Una cena a base de champán, caviar y salmón ahumada. 2 taxis y 2 comidas por $500. Raciones de calamares las 24 horas. Una investigación de la agencia Reuters, publicada el viernes antepasado, desvela los gastos de varios funcionarios de la Secretaría de la Función Pública en México, encargada, entre otras cosas, de combatir la corrupción. El texto señala que los funcionarios de la Secretaría disponen de $450 diarios en concepto de dietas cuando viajan al extranjero y detalla los desembolsos de algunos. Por ejemplo, la funcionaria Hilda García cenó en el restaurante de los almacenes Harrods en uno de sus viajes a Londres. García tomó champán y comió caviar y salmón ahumada. Cuestionada, interrogada al respecto por Reuters, la funcionaria explicó: bueno, pues tiene razón, dijo, no tenemos el lujo y el privilegio de comer en Harrods todos los días. El salario mínimo diario de México, un país con más de 55 millones de pobres, es de $4. Y mientras tanto, Andrade ha dicho que está revisando el asunto de estos derroches para asegurarme que este tipo de gastos estén sujetos a prácticas intachables. Mis valedores, he dicho yo, ya nos faltaron al respeto, ya nos tomaron la medida, nos vencen por nuestra pura ignorancia. ¿Es o no es esta una caquistocracia, mis valedores? Todo esto es México. Necesitamos, y pongo a disposición de todos ustedes, para que salgan de la trampa que les pone el sistema, del purto... ¿Ya? Ya, maestro. ¿Cómo se dice? Se dice del puro cortoplacismo. Eso, del puro corto plazo en política. Pongo, repito, a disposición de ustedes nuestro taller de teoría política, sábados 11 a 13 horas, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Y me alegra ver que jóvenes, los jóvenes, toman notas de lo que se va diciendo. A estas alturas estamos viendo el génesis del movimiento obrero mundial
y su contraste horroroso, me duele decirlo, con la Casa del Obrero Mundial, que fue cooptada, que fue vencida, que fue desaparecida a base de esos antecesores de Nueva Izquierda de Jesús Ortega, que así destruyeron todos los logros del obrero mundial, del obrero mexicano, no mundial. Entonces estamos viendo 1912 nace la Casa del Obrero Mundial, pero antes, siglo XVII, o sea, 1600, las 6 fortalezas que lograron sintetizar los obreros para que luego fuera posible en 1871 la Comuna de París, y en octubre del 17 en Rusia la revolución y la toma del poder por parte de los obreros. Toda esta serie de logros la consiguieron los obreros y la perdieron los obreros en México. Eso es lo que estamos viendo a estas alturas. Y como les digo, los jóvenes, creo que son del Politécnico, ¿de dónde son? Son del CCH, maestro. Ah, del CCH. Sí. Pues estos atentos toman notas y demás, y toman café también, y toman pequeñas tortitas, y toman lo que se puede. Bueno, pero esa es otra cuestión. Allí mismo los domingos, al rato, de 1 a 2 y fracción de la tarde, nuestro taller de lectura, totalmente distinto en lo que se refiere a una política inmediata, aunque todo es político. Allí salimos lentamente de esta horrorosa mediocridad, la de los fieles religiosos que ayer elevaron sus preces por Francisco y ahora por, no me atrevo a decir un premiecito de más o menos. ¿Cuánto daño nos está haciendo el imperio de Estados Unidos? A los pobres de espíritu, qué manera de destrozarlos. Y ahora los mensajes de todos ustedes. Alejandro Victoria, maestro, ¿por qué no suben a su página de internet todos los programas? Solo suben unos cuantos. Bueno, pues de todo esto yo no tengo... Miguel Macías, la degradación social por medio de la educación sigue llevando a cabo debido a la mala llamada reforma educativa, ya que están por desaparecer a las escuelas normales de educación. Ramón Valdés, maestro, por favor, si puede hablar de la corrupción del líder de Provida. De Provida. Se llama Limón, se apellida Limón. Este es catoliquísimo y ahora tuvo que pagar una fianza altísima para salir de la cárcel. Patricia Quintana, hoy hay una caquistocracia en México porque hay una población muy apática. El pueblo solo vive de lo que pasa en la televisión y en el fútbol. Julio Mendoza, desde los años 70 escucho al Valedor y siento que es un buen programa, bueno para los mexicanos. Si todos... Pero lo vamos a detener, se lo agradezco, sí. Judith Mendoza, gracias. Se lo agradezco, pero me rechinan los dientes leyendo a algunos escritores que, fingiendo humildad, dicen, fui al Palacio de Minería, ay, pobre de mí, no había cupo para más y estaba, ay, qué prurito de presumir. Jesús Hernández, con la liberación de Moreira se afirmó que la justicia española también se vende. Claro que tiene que proteger sus intereses en México. Bueno, entonces, miren, esto lo voy a leer yo. Benigno, Coatepec, Hinojosa, Hidalgo. No, está muy lejos. ¿Qué posibilidad hay, maestro, de venir a dar un taller de teoría política a Coatepec de Hinojosa, Hidalgo? A lo mejor quiere decir usted posiblemente una plática, una conferencia, porque un taller de teoría política se supone que es periódico el taller, cada tanto,
Y caramba, yo no sé dónde quede Coatepec. Aquí dice Coatepec, no Coatepec. Coatepec de Hinojosa, Hidalgo. No, pues está lejos. Así es, me dice Humberto Moreira. ¡Oh! Hijos, Orlando Jacome, perdóneme que le dije Humberto Moreira. Dice Orlando Jacome que es, ¿en dónde? No, no es Hidalgo, sí. Así que ojalá que hable al 56 52 00 26 y allí nos arreglamos. A ver en qué condiciones hacemos este trabajo. Mi número telefónico y el número telefónico del Centro de Acopio del Valedor está en la página valedor.org. No, perdón, está en valedor.com.org. Bueno, Germán Gama. Sí. Es Joaquín Hernández de la Quina. ¿Son unos mitómanos los políticos en México? Bueno, no es pregunta, pero ojalá que todo fuera el mitómano, el que miente por compulsión, compulsión, maestro. Bueno, sí, por compulsión, el mitómano, el mentiroso consuetudinario, pero ojalá que no pasara de ser mitómanos. Con mitomanía no se construye, no se logra, no se agencia una casa del tamaño y las características de la que llaman Casa Blanca, que yo no conozco. Nunca he entrado en ella, pero repito hoy porque creo que vale la pena, repito hoy, que le digo a la señora dueña de la Casa Blanca que pues mucho cuidado al venderla, porque yo tengo una tía abuela, ya se murió, que malbarató a uno de mis tíos que son Medina y que son Lanzas. Malbarató en 100 pesos su casa para ir a arreglarse su dentadura a Aguascalientes. Los dientes le quedaron flojos, regresó sin casa, casi sin dientes, y se puso a vender tarugaditas, bueno, semillas que aquí se llaman también pepitas, y que cuando lo descubrí me puse a llorar, me dio mucha tristeza, mucha lástima. Bueno, vendió su casa, la malbarató, y mi padre, que es mojarro, aunque dicen que se murió, no lo creo, mi padre le dio cobijo en una casa que tenía y le dijo, la casa es suya hasta que mi Padre Dios la recoja. Y decían mis tíos, oiga maestro, sáquela, échela de allí y rente la casa, negocios son negocios. No, decía mi padre, es de mi comadre hasta que Dios la recoja. Es mojarro. Bueno, entonces yo le digo a la señora, le dije en un artículo, cuidado con malbaratar la casa, no vaya a tener el destino que tuvo mi Nina. Bueno, Ladislao Méndez Jiménez, maestro, usted nada más critica. ¿Cuántos? ¡Qué curioso! Hablo de la Organización Celular Autogestionaria y salen, usted nomás habla de la Organización Celular Autogestionaria, son sueños guajiros, eso no hay cambio en eso. Se están ofendiendo, porque implícitamente se están diciendo, nosotros no podemos, nosotros no lo vamos a hacer. Dice Ladislao Méndez Jiménez, maestro, usted nada más critica, pero no da soluciones. ¿Cuántas veces? Y que me tachan de sueños guajiros. ¿Qué opina de que a unos días de que ya no esté el Papa, esa extraña paz
modifica el comportamiento del pueblo? ¿Y qué opina de que ya van a... Ay, Ladislao Méndez Jiménez, vamos haciendo un trato. Hábleme por teléfono, o más bien, lo invito al taller de teoría política y le oferto lo que estén dando en ese momento allí, una torta, un café o algo, y usted me jura que no va a ver a ese individuo, y no solo a ese individuo en la tele, no va a ver la tele, y así se limpia de prejuicios, de manipulaciones y de estar pensando con cabeza ajena, la de ellos. Fernando Álvarez, una observación, maestro, usted siempre usa muletillas. Cacardiosidad no es una muletilla, yo la inventé y viene de Bacardí, yo la inventé. Diga usted si es muletillas. Pasecito a la red, estoy choteando a Fernando Marcos, que dijo el gol es fácil, nada más es un pasecito a la red, lo estoy choteando, no es una muletilla. ¿Y quién la usa además de yo, de mi persona, que es burla a Fernando Marcos, que él se burlaba de mí en otras cuestiones? Esas dos muletillas, una yo la inventé y otra es un choteo, que decía Fernando Marcos, es el clásico pasecito a la red. Es una ironía contra este señor. Él ya se murió, pero veo que tenemos que bajarle la grandiosidad al fútbol y decirle el clásico pasecito a la red. Si usted es un maestro que tiene talleres de lectura, no use tan frecuente no use estas tan frecuente. Esto termina por repetir lo mismo. Quedará claro que cacardiosidad yo la invento y que el clásico pasecito a la red estoy choteando, lo que decía Fernando Marcos. Dice Agustín Mondragón, no se canse de darles nombre a los gobernantes. Tenemos un gobierno de la mafia, del crimen y la represión, y los partidos no entienden la democracia. Sí la entienden, no la practican, ni son plutócratas. Sencillamente son mafiosos que imponen los explotadores para que jueguen en las elecciones con la máscara electoral que no nos hacemos ganar nosotros los que votamos, sino el IFE, la televisión y el clero político. Por eso a Peña lo obligaron a recibir al pontífice Jorge Mario Bergoglio en Palacio Nacional, violando la Constitución y el Estado laico que tanto pregonan los gobernantes. Muy cierto. Amparo González de Azcapotzalco, ¿de dónde salen los políticos? Ay, con ganas de decirle el chiste malo y además impropio para este programa. Dice el niño a la mamá en un libro, ¿y esas señoras qué son? Mamá, las señoras en la Merced paraditas, vendo placer a los hombres que vienen del bar. Y dice la señora, son trabajadoras domésticas que buscan. No, señora. Hay que hablarle desde chiquillos a los niños. Son sexo servidoras, para decirlo así. Le da un coraje a la señora, pero vas a ver. Así que son eso. ¿Y tienen hijos? Claro, mija. ¿De dónde crees que salió este chofer de taxi? Más o menos así. Está afeitadita la cuestión. Amparo González, ¿de dónde salen los políticos? Más o menos le contesté. No, hay políticos. Los políticos, lea usted a Platón, lea usted a Aristóteles, el político. ¿Qué me está diciendo algo? ¿Sí? Bueno, ya. Entonces, aparentemente en los tianguis dan mejores precios. Pues, Amparo González, se me acabó el tianguis. Muchas gracias a todos ustedes. Sí, gracias. Agradecemos a Crescencio Suárez en continuidad. Agradecemos a Crescencio Suárez en los controles, a Orlando Jacome en los metadatos,
a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos nos apoyaron Jenny Holguín, Daniel Cruz y Cuitláhuac Acuña. Soy Isabel Macías y los esperamos hoy en el taller de lectura 1 de la tarde. Mis valedores, a salir de este subdesarrollo mental, a salir de esta mediocridad y, si podemos, a salir de esta caquistocracia. ¡Ánimo!